bueno, disculpen las incomodidades, la verdad que nos vimos poco desbordados cuando nos avisaron que muy tempranito se había acabado el cupo y que, bueno, sabemos que hay, bueno, la mayoría, salvo algunos poquitos que viven en Bahía Blanca, el resto es un esfuerzo grande para venir y, bueno, me parece que vale la pena, quizás hemos tenido que reformular la dinámica del taller. Por favor, apaguen sus celulares. Pero bueno, preferimos cambiar un poco sobre la marcha la dinámica del taller, pero privilegiar que puedan participar todos los que tengan ganas de participar dentro de lo posible. En esta primera instancia vamos a desarrollar algunas cuestiones más referidas al andamiaje teórico, desde dónde venimos pensando el acompañamiento terapéutico en la escuela y puntualmente a qué hacemos referencia cuando hablamos de inclusión, término que hoy aparece como en bastante tensión. Mañana va a tener una modalidad, si se quiere, más práctica. Yo no voy a poder acompañarlos mañana porque viajo esta noche, pero Gabriel va a desarrollar algunas viñetas clínicas o algunas que ustedes también puedan ir trayendo para ver si algo de lo que hemos despertado y movido hoy puede aparecer mañana allí ligado a algunas cuestiones más clínicas. Bueno, yo quisiera arrancar justamente con aquella cuestión. Para ello quisiera tomar a Derrida. Derrida es un filósofo al cual tanto Gabriel como yo hemos tomado en nuestros libros, que trabaja algunos términos que van a circular por este seminario. El principal de ellos es el término de hospitalidad, ¿sí? Pero Derrida también plantea el método de la desconstrucción, un método que para mí es muy interesante. Porque él dice, allí donde está el orden, allí donde parece que todo está bien, cuando acontece algo del desorden, del bullicio, hay que empezar a desconstruir. Desconstruir es empezar a tensionar, es empezar a desarmar aquello que parece como total, como absoluto. El término de inclusión hoy es uno de estos términos, ¿no? Que aparecen desde un lugar que tenemos que detenernos al menos a pensar o preguntar qué incluimos, a quién incluimos, cómo incluimos y de qué inclusión hablamos, ¿sí? Por lo tanto, me pareció interesante pensar la inclusión como posibilidad, la inclusión como una invitación a que nosotros nos incluyamos en la escena escolar. Escena de la que paradójicamente estamos todos excluidos, ¿sí? O al menos ese es el malestar que circula. Circula el malestar del docente, del qué hacer con aquel niño, circula el malestar del acompañante, que aparece allí direccionado con una tarea que es que ese niño no moleste. ¿Qué más? Aprende. ¿Qué más? Se relacione, no pegue, se quede quieto, preste atención, o para adquiera conocimientos, o para aquellos niños con alguna condición de discapacidad, que hoy con las nuevas resoluciones aparecen también de pronto en las escuelas de modalidad común. Entonces las escuelas se encuentran frente a esta situación y a esta pregunta de cómo incluir. Por lo tanto, creo que el planteo de poder incluirnos nosotros en ese trabajo es la primer coordenada. Entonces pensaba también a la inclusión no como un acto de incluir. El acto de incluir lleva implícitamente un orden categórico. Lleva implícitamente algo del orden del deber ser. Hay que incluir a ese niño. Hay que domesticar a ese niño para que pueda estar en ese espacio con los otros. Bueno, y allí aparece el problema. Entonces, en relación a esto, con Gabriel acordamos en pensar la inclusión como proceso al cual estamos invitados a participar. Y que en este proceso
una de las cuestiones que, a mi entender, el acompañante terapéutico, o una de las tareas que el acompañante terapéutico tiene allí en esa escena, es poder traducir. Traducir el entre. El acompañante se configura en el escenario escolar, desde mi opinión, no quiero decir que esto sea así para todos, en un lugar en el entre el docente y el niño, entre el docente y el padre, entre el docente y la escuela, entre la escuela y la familia, donde aparecen múltiples tensiones que no sabemos, o al menos tenemos allí como alguna pregunta situada, si justamente el agrupamiento de todas esas tensiones no tiene que ver, al menos con una gran parte, del padecimiento de ese niño. Entonces, en función de eso me hacía una pregunta y pensaba, ¿a qué está convocado el acompañante terapéutico en la escuela? ¿Qué les parece? ¿A qué está convocado el acompañante en la escuela? ¿No? Invisibilizar un poco el problema para que haga como que, bueno, está todo bien. Con esa persona ya está. De que en esta cuestión de lo que ellos no pueden, depositado fantasmáticamente, ¿no? Es que el acompañante venía a resolver absolutamente nada, pero el deseo está puesto como que, bueno, viene el acompañante a cubrir algo, o a tapar algo, o a esconder algo. Como el mago sin magia, digamos. Te preguntaba el nombre de Felipe porque vamos a empezar a poner en valor los nombres propios antes que los diagnósticos. Por un lado, Levinas plantea esto de la irrupción frente a la presencia del otro que se despliega, pero también aquello que no tiene posibilidades, diría Sibla Bleichmann, de ser representado, de ser metabolizado, porque resulta un exceso. Vamos a desconstruir esto. El docente, cuando se encuentra con un niño con alguna condición de discapacidad, con algún diagnóstico de estos nuevos diagnósticos que circulan, hiperactividad, déficit atencional, algún niño con estructuración en vía de psicosis, cuando se encuentra con estos niños, lo que allí sucede es que el docente, y allí podemos situar el acontecimiento, empieza a poner en conexión lo que en él acontece frente al padecimiento de ese niño. El acompañante también, la familia también, cuando le dan el diagnóstico a la familia también. ¿Por qué? Porque el acontecimiento es algo del orden de lo inesperado, algo donde no hay posibilidades de saberlo de antemano. Entonces, a la docente, a las escuelas, aparecen ciertos niños donde este acontecimiento no tiene que ver con la condición de discapacidad. Lo que tiene que ver, o lo que se juega ahí, es el encuentro. Es la posibilidad de ese docente, de esa familia, de ese acompañante, de poder ofrecer ciertas condiciones de hospitalidad sin poner condiciones de antemano, para empezar a seguir o acompañar a ese niño en el momento en que ese niño pueda decir o pueda hacer algo, o pueda preguntarse, o pueda darnos algunas coordenadas acerca de su sufrimiento. Esta es una situación muy distinta, y aquí es donde yo me refiero que no hay que caer en la trampa. ¿Qué sería caer en la trampa? Caer en la trampa sería pensar que vamos a acompañar a los efectos del acontecimiento. ¿Qué son los efectos del acontecimiento? Aclaro y hago un paréntesis. Hay docentes, hay familias y hay escuelas que tienen la posibilidad de abrir sus puertas, de dar la bienvenida a los niños, y de los niños dar la bienvenida al otro, pero hay en otras situaciones, que es donde se configura el malestar, donde esto no es posible, porque aquello que ahí aparece, insisto, pone en conexión al otro con la angustia, con sus mitos, con sus creencias,
con lo que no puede hacer, con su falta, con lo que la institución le dice, con el malestar, digamos, se empieza a armar, se empieza a configurar un imaginario que realmente se hace insoportable. Entonces ahí a donde tenemos que ir a acompañar. Yo considero que no vamos a acompañar a que el niño no pegue. Eso sería el efecto de un niño que no puede ser hospedado. No vamos a acompañar que un niño se quede quieto o que no quiera salir al recreo. De eso nos está hablando, de que hay un montaje detrás de ello, a donde tenemos que ir a acompañar. Tenemos que ir antes. Por eso me parece interesante esto que dice la compañera en relación a la demanda de que tenemos que ir a controlar, a que no preste atención. No, si vamos ahí vamos a domesticar, si vamos ahí vamos a hacer funcionar el síntoma. A donde nosotros vamos es acompañar en ese entre que se generen condiciones de hospitalidad. Que es una vueltita que vamos a darle a este término de hospitalidad, que es cierta inversión que es necesario producir, ¿no? Que tiene como condición previa para que nosotros nos pongamos en esa posición de alojamiento, que es ese primer paso que es que el niño pueda, a través de las maniobras que nosotros podamos ir teniendo la habilidad de producir, que el niño nos pueda habilitar la entrada a su mundo, con lo cual hay una condición previa para que el niño sea incluido, que es que el niño pueda incluirnos él, ¿no? Que pueda incluirnos él en el universo de representaciones de su realidad psíquica, que pueda incluirnos él como esa presencia, ahí donde toda presencia para ese niño es en principio una presencia hostil, ¿no? Vamos a retomar esta imagen tan fuerte que hoy tuvimos ocasión de ver en la ponencia de Susana Curas de Mauer, ¿no? En lo que tiene que ver con una presencia y el rechazo de una presencia, ¿no? Ahí donde se juegan ciertas coordenadas de alojamiento, en donde hay un niño que tiene que ser alojado primero para poder alojar, pero cuando esas condiciones de alojamiento no se producen, tampoco es tan sencillo producir que haya algún alojamiento que nos pueda habilitar el niño, ¿no? Yo pensaría, ¿cuándo ingresa la escuela en el niño? ¿No? Porque si empezáramos por pensar cómo generar las condiciones para que la escuela ingrese en el niño, ¿no? ¿Qué quiere decir que ingrese en el niño? No es meterle la escuela, ¿no?, a como se pueda, justamente, sino en qué momento ir a la escuela puede tener alguna significación que se entrame con el deseo de ese niño, ¿no? Si pensamos al revés, que es como se suele pensar, entonces estamos pensando cómo ingresar el niño a la escuela, pero ¿cómo tendríamos posibilidad de que el niño pueda ir de buena gana a un lugar que no tiene absolutamente nada que se entrame con su deseo? ¿No? Entonces, ¿cómo ingresamos la escuela al deseo del niño? Sí, la escuela debe incluir al niño. Ahora, esto abre una pregunta muy fuerte respecto no solo del modo, sino de cómo pensar los tiempos que requeriría la transformación del sistema educativo para que eso sea posible de una manera sostenible, ¿no? El posicionamiento subjetivo es aquella posición que cada interlocutor
sostiene frente a la presencia de la adversidad o del padecimiento. El padecimiento que no necesariamente es el padecimiento de ese niño, como ya hablamos. A veces es el padecimiento de uno mismo con lo que le pasa con el padecimiento de ese niño. El posicionamiento subjetivo que planteamos con Gabriel, con el cual conversamos también en un capítulo de mi libro y él me ha ayudado a pensar, es un posicionamiento que está atravesado por la ética del psicoanálisis. Una ética que supone, ante nada, el respeto al otro como sujeto de deseo. La pregunta es si a mí en particular me podrían aclarar un poquito el concepto de lo que es la ética en el psicoanálisis. Si va, comprende obviamente el compromiso con el acompañado, pero bueno, ¿qué más abarca esa ética, no? Aparte del respeto al otro, hasta dónde podemos avanzar, porque en realidad cuando uno genera ese vínculo, se mete adentro del acompañado, el acompañado te aloja, vos lo alojás, sostenés, se genera un movimiento interno fuerte y a veces uno se encuentra en esa soledad de manejar un momento muy particular. Ahí cuando decimos recién, ¿no? Bueno, es la escuela la que debe incluir al niño, ¿no? Pero ya tomar posición, por lo menos tomar posición en el momento en que podemos pensar el caso o que podemos pensar sobre eso acá, ¿no? Después no quiere decir que estén dadas las condiciones o hay que ver qué hacemos con eso, ¿no? Pero ya pensar que es el niño el que debe incluir a la escuela primero, ¿no? Para que la escuela pueda incluir al niño, para que pueda haber una inclusión que incluya al niño, ¿no? Ya es situarnos en la perspectiva de la ética del deseo. Hay que diferenciar el psicoanálisis de algunos psicoanalistas, ¿no? Porque, y este es todo un tema que en general aparece en las supervisiones, ¿no? En analistas que vienen a espacios de supervisión, en donde, hay ciertos analistas, yo no sé si los nombraría así, que son muy refractarios a poner en conexión, por ejemplo, ciertos acontecimientos subjetivos con la pregunta acerca de qué estaba sucediendo en ese momento a ese padre o a esa madre que de pronto no disponía de... ustedes vieron que la economía libidinal es como cualquier economía, no es que la libido es infinita e inagotable, ¿no? Y entonces hay momentos en que una madre, un padre, puede estar en serias dificultades para prestar atención de la misma manera que desearía a su recién venido, ¿no? Pero digo, en ese punto es cierto que hay algunos que se nombran psicoanalistas que dejan completamente fuera todo esto. A mi gusto, esto no tiene que ver con el psicoanálisis, ¿no? Al contrario, siempre por mi parte el aliento a conocer la historia argentina. Uno no puede tomar en análisis a un sujeto y que de repente aparezcan ciertas cuestiones ligadas a su historia familiar, a momentos catastróficos en donde el padre empezó a tomar y que no se sabe por qué empezó a tomar, pero bueno, a veces si a uno le dicen ¿cuándo empezó a tomar? Y en el 2001. Bueno, a ver, vamos a ver qué pasó, ¿no? Que no fue la odisea en el espacio, sino... entonces, digo, en ese sentido, me parece que hay que establecer esa diferencia, porque en realidad las cosas que vos fuiste situando, por lo menos desde donde yo me considero, que trabajo desde el psicoanálisis, no aparece contrapuesto en absoluto con mi clínica, señorita Balsam.
Sí. Yo me he encontrado diciendo a la escuela, qué interesante la propuesta que tienen de que este niño participe en el acto. La verdad que es una puesta en valor muy importante que ustedes quieran que este niño participe en el acto, pero lo podemos hacer juntos. Entonces yo los invito a que lo pensemos un poco juntos. Esto tiene que ver con el criterio de hospitalidad. Algo muy distinto es, no, este niño no puede estar en este acto, porque yo tengo, digo, esto es el trabajar el entre. El trabajar el entre no es ir a la confrontación con la docente, a decir la docente no me quiere en el aula. Efectivamente. El trabajo es ir a acercarse a la docente y generar ahí un gesto de una buena conversación, ¿cómo? Sí, la buena conversación. Una buena conversación. Lo que me ha pasado a mí particularmente, ¿no? También tener la humildad como acompañante a veces que las circunstancias, nos creemos que podemos con todo y que tenemos que a ese niño ayudarlo y como sea, contra la maestra, tenemos que darnos cuenta a veces de que no, de que tenemos que también que corrernos y también hacer supervisiones y que nos ayuden con los sistemas. Porque a veces uno en el día a día tiene un vínculo tan fuerte con ese niño que hasta los papás nos hacen creer que somos los superhéroes en la escuela cuando en realidad no lo somos. Que a veces digo estas reacciones omnipotentes que la T, ¿no? De que bueno, de que yo tengo que hacer todo, de que yo puedo, de ir con esto. A veces son una defensa a la angustia que genera esa situación y una dificultad para ponerla en espera. Sí, que además es una defensa a la angustia que condensa toda la angustia en circulación, ¿no? No solo la del acompañante claro. terapéutico, sino que Todo condensa lo que demanda ahí. la angustia relativa a la impotencia de los padres, de los maestros, de la escuela, ¿no? Sí. Y también reconocer que a veces no se puede, ¿no es cierto? Que hay situaciones que la criatura no va a llegar. Que no se puede de determinada manera, ¿no? Porque fíjense que si hay que estar peleándose con la maestra, quiere decir que ahí se visibiliza el forzamiento, ¿no? Cuando hay... Si hay que ceder. Sí. Bueno, hay que reformular la estrategia, por lo menos, O ¿no? al menos pensar quién no puede. Sí. Unos padres que no pueden acercarse a una escuela, un equipo que desplaza la tarea en un acompañante, una escuela que... creo que ahí se puede condensar algo del padecimiento de ese niño al cual estamos limitados como a desmarañar, ¿no? Y no quedarnos quietos.